Buenos días a todos. Bueno, como no, agradecer a la sección su invitación a esta ponencia. Voy a hablar únicamente en el contexto de la fibrilación auricular de larga duración, cuál es el papel de los cafés y el análisis de frecuencias dominantes. Desde hace ya, pues de los últimos 10-12 años que llevamos haciendo de una forma generalizada la ablación de fibrilación auricular, pues ha sido evidente que la ablación de la fibrilación auricular persistente, no ya la de larga duración, sino la persistente en general, pues tenía unos resultados francamente peores que la ablación de la fibrilación auricular paroxística, cuando lo que hacíamos exclusivamente era abordar el antro de las venas pulmonares. Y de ahí surgió el concepto que Tomás ha introducido fantásticamente de ablación de sustrato, intentando abordar estructuras que fuera de las venas pulmonares pudieran estar implicadas en el mantenimiento de la fibrilación auricular. Y ese sustrato se sustancia en los cafés, la creación de líneas y otra serie de abordajes que ahora comentaremos. Nademaní, en una observación tremendamente intuitiva, podemos decirlo, él observó que cuando ablacionaba estos electrogramas en la aurícula izquierda, allá donde estuvieran, electrogramas de muy bajo voltaje, fraccionados o con una longitud de ciclo muy corta, como veis, creando una serie de puntos, una nube de puntos alrededor de la aurícula izquierda, también a nivel del seno coronario, pues él reportó una eficacia inicial bastante alta, muy alta. De tal manera que esto creó gran expectación, pensando que podía ser la solución al problema de la fibrilación auricular persistente, en la cual estábamos teniendo resultados peores. El problema es que estos resultados no pudieron reproducirse, y en un estudio del grupo de Michigan, de 100 pacientes, creando esta serie de lesiones en electrogramas iguales a los que describía Nademaní, pues ellos los resultados que encontraron eran francamente peores. Tras un procedimiento tenían una eficacia del 33%, tras múltiples procedimientos en la mitad de los pacientes prácticamente lograron alcanzar una eficacia del 57%, que se aproximaba un poco al aislamiento de venas pulmonares, pero con una tasa de arritmias auriculares macro reentrantes pues verdaderamente inaceptable. Cuando se analizaron en su conjunto los estudios, la mayoría de estos de abajo randomizados, el primero de Nademaní con mejores resultados observacional, pues se vio que la eficacia de este procedimiento sin abordar las venas pulmonares, el abordaje, la eliminación de los cafés en la aurícula izquierda, y en el caso de Nademaní también, y otros estudios de oral en el seno coronario y la aurícula derecha, pues esa eficacia era de un primer procedimiento muy baja, alrededor del 30%, si excluimos el estudio de Nademaní, y tras múltiples procedimientos pues alrededor del 60%. Por tanto, no parece que sea recomendable abordar solo y exclusivamente los cafés para tratar la fibrilación auricular persistente. Habría que hacer algo más. Y entonces, pues surgió la idea de decir, hay que hacer aislamiento de venas pulmonares, y vamos a ver qué pasa si, además del aislamiento de venas pulmonares, abordamos esos electrogramas fragmentados que, como ya ha comentado Tomás, se encuentran en el cuerpo de las aurículas y en otras zonas, no solo en las aurículas, en el seno coronario, en la aurícula izquierda y en la aurícula derecha. Y de ahí surgieron una serie de estudios que combinaban estas dos estrategias de ablación. Y cuando se metaanalizan, porque estos estudios la mayoría tienen un número de pacientes relativamente pequeño, el primer metaanálisis de esta combinación, de la combinación de aislamiento antral amplio de venas pulmonares y cafés, pues parece que la eficacia con un procedimiento, con múltiples procedimientos, era ligeramente superior al puro aislamiento de venas pulmonares o ablación antral de venas pulmonares. Y efectivamente un segundo metaanálisis con algunos estudios más reciente confirma esta observación, de tal manera, y la confirma desde un punto de vista estadístico, que la ablación de electrogramas complejos y fragmentados, combinada al aislamiento antral amplio de las venas pulmonares, pues parece que es eficaz y superior al puro aislamiento de venas pulmonares, aunque eso sí, prolongando significativamente la duración del procedimiento, el tiempo de fluoroscopia
y nada podemos decir, puesto que no son estudios aleatorizados, de si prolongaba en alguna medida la tasa de complicaciones de los procedimientos. Basados en estos estudios, pues las guías recientes, ya lo ha mostrado Tomás también, bueno, pues aconsejan en los pacientes con fibrilación auricular persistente de larga duración, consideran que se debería hacer una ablación más extensa, quizás abordando, además de las venas pulmonares, abordando electrogramas fragmentados o creando lesiones lineales. Sin embargo, esta misma semana ha salido publicado en el número de Circulation, Arrhythmia and Electrophysiology un estudio aleatorizado, muy rigurosamente diseñado, como suele ser habitual en el grupo de Filadelfia, en el cual comparan la ablación circunferencial con la ablación circunferencial de venas pulmonares y creación de una serie de lesiones de forma empírica en las zonas que se piensa que puede haber actividad ectópica en el septo, en la válvula mitral, en la cava superior y algunas zonas de la crista, y comparan estos dos brazos con un brazo de ablación de cafés más aislamiento antral de venas pulmonares, y tengo que decir que si bien los estudios previos, el análisis de los cafés había sido un análisis puramente visual, en este estudio se cuantificó, se llevó a cabo el análisis mediante el sistema de navegación que contaba las longitudes de ciclo medias de esa fibrilación auricular. Y los resultados de este estudio pues, fueron bastante desalentadores para el brazo asignado a ablación de cafés, de tal manera que los resultados tras un procedimiento de aislamiento de venas pulmonares y ablación de cafés a un año, con una única ablación, pues eran significativamente peores, la proporción de pacientes libre de arritmias, y cuando se hacían más de 2 ablaciones, pues bueno, los resultados eran un poco parecidos, pero no llegaba a incrementar la eficacia como mostraban los metaanálisis previos. Tengo que decir que los metaanálisis previos, los grupos eran de 100, en total, en conjunto de pacientes, eran 180 pacientes en cada brazo. Este estudio pues tenía unos 150 pacientes. ¿Cómo se explican estos resultados? ¿Qué razones hay para esta discordancia? A cada uno le sale una cosa. ¿Qué hacemos? ¿Hacemos cafés? ¿Hacemos solo aislamiento de venas pulmonares? Bueno, pues como suele ocurrir en la vida, casi todo el mundo tiene su partecita de razón. Vamos a ver cuáles son las razones para que esto de los cafés funcione o no funcione, según sea el caso. En esta excelente revisión, bueno, pues vemos que la fisiopatología, los mecanismos responsables de la formación de cafés pueden ser muchísimos, y algunos de ellos no tienen absolutamente nada que ver con los mecanismos de la fibrilación auricular, como es la configuración que demos a nuestros electrodos o el filtraje. Y hay muchas otras situaciones que efectivamente influyen en la aparición de cafés. Me voy a centrar en las que hemos estudiado nosotros. Una de ellas, bueno, pues el hecho de que los cafés, cuando dejas un catéter en una determinada zona, en este caso en la pared posterior, pues vemos cómo alternan fases tremendamente organizadas con fases que efectivamente corresponden a la definición de Ena de Maní, concretamente esta, de electrogramas, bueno, pues tremendamente fragmentados, muy rápidos y de bajo o menor voltaje. Por otra parte, estudios del grupo de Kalman, bueno, pues estimulando en la pared posterior, vieron que a nivel del haz septopulmonar, en la zona en la que se produce un tremendo entrecruzamiento de fibras en sentido absolutamente perpendicular, pues cuando estimulaban en la pared posterior, estos son estudios en quirófano, con multitud de electrodos, con mapeo de alta densidad, veían que eran capaces de producir patrones tipo reentrada, breakthrough o de conducción muy lenta, y esos patrones daban lugar a formación de cafés. Y además este estudio de alguien que ha utilizado la ablación de cafés de forma muy extensiva, como es el grupo de Burdeos, pues analizaron muy recientemente también la aparición de cafés y vieron que la aparición de estos cafés se relacionaba en una proporción muy alta de casos con zonas de colisión de ondas o conducción lenta, que probablemente nada tienen que ver con los mecanismos de mantenimiento de la fibrilación auricular. Y finalmente, pues ya ha mostrado muchos ejemplos Tomás, pero bueno, pues efectivamente en las zonas en las cuales hay gran cantidad de fibrosis, algo que es altamente prevalente en pacientes con fibrilación auricular persistente y tanto más cuanto más larga es su duración, pues lo característico es en estas zonas muy fibróticas encontrar electrogramas de este tipo que no necesariamente tienen que ver con la fibrilación auricular.
Sin embargo, ¿por qué a veces funciona? ¿Por qué parece que en algunos casos la ablación de cafés, pues efectivamente hay gente, y en la literatura se ablacionan los cafés y en algunos casos son incluso capaces de revertir a ritmo sinusal al paciente? Bueno, pues la explicación viene de una serie de estudios, como siempre empiezan en el plano experimental. En este estudio del grupo de Jalife vieron que los puntos que se activan a más alta frecuencia están rodeados en su periferia. El frente de onda se rompe, se fragmenta y en esta zona de transición o frontera donde aparecen los cafés es donde aparecen los cafés. Por tanto, hipotéticamente, si creáramos una serie de lesiones alrededor de esa zona, que es la que está manteniendo la fibrilación auricular, bueno, pues podríamos aislarla y eventualmente terminarla. Igualmente, en este otro estudio, pues vieron cómo el serpenteo, el movimiento serpenteante del rotor que está originando esa fibrilación auricular, es el responsable de la aparición de cafés e hipotéticamente si creáramos una lesión en esa zona podríamos terminar con esa fibrilación auricular. Nosotros analizamos esto en humanos y también vimos que efectivamente en zonas en las cuales, correspondiendo con el trayecto del septo pulmonar, se producían fenómenos de reentrada coincidiendo con la aparición de esos electrogramas fragmentados o cafés. Así pues podemos, mi sensación, y esto es una sensación muy particular, es que en esa definición tan heterogénea y un poco confusa de los cafés, que son electrogramas con longitudes de ciclo muy cortas, o también electrogramas fraccionados en los cuales a veces no es posible medir la longitud de ciclo, o que muestran actividad continua, aquellos que tienen longitudes de ciclo muy cortas, probablemente serían los que estarían implicados o podrían estar implicados en el mantenimiento de la fibrilación auricular. El problema es que esto se evaluó hasta ahora de una forma absolutamente cualitativa, visual. Bueno, mira, qué rápido, vamos a aplicar ahí, ¿no? Todos hemos tenido esa sensación alguna vez. ¿Qué pasa si evaluamos el fraccionamiento mediante métodos un poco más objetivos? Dejarle a la máquina mediante un software, un algoritmo, que mida esas longitudes de ciclo para intentar ver si podemos identificar las zonas que activan la aurícula de forma muy rápida. Bueno, pues en este estudio experimental del grupo de Jalife, del doctor Jalife, correlacionaron las longitudes de ciclo medidas en electrogramas tanto unipolares como bipolares con el optical mapping, que es el gold estándar que nos permite evaluar de una forma muy precisa cuál es la secuencia de activación y la frecuencia de activación de un determinado tejido, y vieron que la correlación de los cafés, de la CFI-min, que es lo que mide en muchos de los software que tenemos implantados en nuestros Navex o en el Carto, pues la correlación con el optical mapping, que es el gold estándar, es tremendamente baja, mientras que las frecuencias dominantes a este filtraje, que es un filtraje que es el habitual, pues bueno, tiene una correlación mucho más alta y más que razonable. Por tanto, no parece que los valores que nos permiten o que nos proveen los sistemas de navegación tengan una correlación suficientemente buena con lo que es el gold estándar, que es el optical mapping. Y por tanto, las frecuencias dominantes, según este estudio al menos, serían mucho más precisas para identificar aquellas zonas que se están activando a alta frecuencia. ¿Existen otras alternativas? Pues como digo, pensamos que sí, y esa va a ser la hipótesis de nuestro estudio. Pensamos que la alternativa es la descomposición de señales muy complejas como estas, su descomposición mediante la transformada de Fourier, que nos permite identificar la frecuencia de activación de una determinada zona. Tiene una serie de limitaciones y por cuestiones de tiempo no voy a entrar en ellas, pero sí que es cierto que tanto a nivel experimental como a nivel clínico, pues hemos podido comprobar que la evaluación de los puntos de frecuencia dominante elevada dentro de las aurículas es de utilidad. Aquí os muestro un ejemplo de una cartografía. Esto es un mapa de Carto en el cual se han medido las frecuencias dominantes de cada uno de los puntos. Las frecuencias dominantes van desde 4,39 hasta 12 hercios, tremendamente altas en este caso. Como veis, están concentradas en la pared posterolateral de la aurícula derecha. En este estudio, un estudio observacional de momento, lo que hicimos fue aislamiento circunferencial amplio de las venas pulmonares, que es lo que hacemos de forma absolutamente sistemática, y a eso añadimos una serie de lesiones en la zona que estaba activándose a muy alta frecuencia. Y como se puede ver en el panel inferior, efectivamente esa zona
se estaba activando a una frecuencia altísima, correspondiente a esos 12 hercios, y no fue hasta que aplicamos en esa zona que conseguimos revertir la fibrilación auricular a ritmo sinusal. Por tanto, indicando que esa zona, con independencia de las venas pulmonares, era probablemente la que estaba manteniendo la fibrilación auricular. Con estos antecedentes, pues hace ya 2 años y medio, diseñamos este estudio multicéntrico en el cual pues, pensamos en analizar cuál era el papel de la ablación de los puntos de frecuencia dominante elevada en la ablación de fibrilación auricular. Como la mesa es de fibrilación auricular persistente, incluimos tanto pacientes con paroxística como persistente, pero me voy a centrar en las características de la técnica que utilizamos en pacientes con fibrilación auricular persistente. En este caso, nuestra hipótesis fue que la técnica de una ablación combinada de aislamiento circunferencial amplio de venas pulmonares seguido de ablación de los puntos de frecuencia dominante máxima en las aurículas, pensamos que podría ser superior, y esa fue nuestra hipótesis, a la estrategia que consideramos en nuestro grupo, que es la estándar convencional, que es el aislamiento amplio circunferencial de venas pulmonares. Y este es un ejemplo, el setting de lesiones que realizamos, un mapa de frecuencias dominantes, creamos lesiones circunferenciales hasta aislar y demostrar el aislamiento de forma eléctrica con catéter circunferencial de los 4 antros de las venas pulmonares, y además creamos una serie de lesiones en aquellos puntos fuera de los antros de venas pulmonares que también estaban activándose a muy alta frecuencia, en este caso en el cuerpo de la aurícula izquierda a nivel del septo y del techo superior de la aurícula izquierda. Bueno, pues utilizando esta estrategia y, como digo, incluyendo pacientes tanto con fibrilación auricular paroxística como fibrilación auricular persistente, el tamaño de muestra que estimamos fue de 232. Estamos casi completando el estudio. Yo espero que la semana que viene habremos terminado. Tenemos 229 pacientes Felipe, incluidos. un minuto. Estoy terminando. Con estas características, predominio de varones, una edad media alrededor de 55 años. Estas son las características clínicas de los pacientes incluidos hasta ahora. Como es de esperar, pues bueno, el diámetro de la aurícula es mayor en los persistentes, también la prevalencia de algún tipo de cardiopatía es un poquito mayor. Desafortunadamente, como ya os imagináis, no puedo daros datos de evolución, puesto que los últimos pacientes se han incluido recientemente, y dentro de un año esperamos poder tener resultados de este estudio. En conclusión, los cafés son, en mi opinión, tremendamente inespecíficos, aunque a veces sí que nos permiten eliminar zonas que juegan un papel en el mantenimiento de la fibrilación auricular, y el hecho de que sean inespecíficos se debe a que su definición es tremendamente confusa, subjetiva, y no hay métodos precisos para evaluarlos de una forma consistente. Aquellos cafés que verdaderamente pienso que tienen un papel en la fibrilación auricular son los que tienen longitudes de ciclo muy cortas, correspondiendo a zonas con activaciones auriculares muy altas. Los puntos de alta frecuencia evaluados mediante el análisis de frecuencias dominantes juegan un papel en el mantenimiento de la fibrilación auricular y pueden ser, como he mostrado en los mapas, pueden ser abordados y ablacionados en tiempo real, y veremos si esa hipótesis sobre la que estamos trabajando pues es eficaz o no, y eso lo veremos mediante la única forma mediante la cual podemos de una forma científica demostrar que es verdad o no. Partimos de una hipótesis con una serie de estudios muy amplios, sobre todo a nivel experimental, que la fundamentan, y vamos a ver desde el punto de vista clínico si esto es verdad o no. Nada más, agradecer a los que nos han apoyado y nos apoyan económicamente, a la gente que está involucrada en esta serie de estudios desde el punto de vista científico, y desde luego, por supuesto, a mis compañeros del Hospital de Marañón, a Tomás Datino, a Ángel Arenal, Esteban Torrecilla, al doctor Ángel Moya, doctora Luisa Pérez, doctor Miguel Ángel Arias, Ormaeche, Luis Tercedor, Jesús Almendral, Rafa Peinado, Chules Martínez Alday, doctor Hernández Madrid y doctor Fernando Rivas. Han hecho un trabajo, un esfuerzo enorme, no podéis imaginaros el trabajo tan excelente que han hecho, y como queda claro, no es fácil llevar a cabo este tipo de ablaciones, y les estoy tremendamente agradecido. Muchas gracias.